Yo les voy a pedir que se pongan de pie a la palabra de Dios, en reverencia a la palabra de Dios. Es un texto muy conocido. Estamos para entrar ya en el tiempo, ya hemos entrado, ¿verdad? En la época donde vamos a estar celebrando ya pronto el día de resurrección. Pero antes de llegar al domingo de resurrección sucedieron varias cosas. Y siempre se ha predicado, se dicen las 7 palabras, pero son 7 frases que Jesús exclamó mientras que Él estaba en la cruz. Y en este día vamos a hablar sobre las primeras 2 frases que Él pudo exclamar. Yo quisiera que abriera conmigo en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Un versículo muy conocido, muy corto, pero que tiene mucha enseñanza para nosotros en este día. Lucas 23, 34, ahí está en la pantalla. Quiero que enfaticen en las palabras que dijo Jesús, que son las siguientes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, en estos momentos nos llegamos delante de tu trono, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra nuevamente. Señor, me quito yo para que el Espíritu Santo pueda hablar por medio de mí, y que en este día tú vengas y hables a nuestras vidas, que podamos estar conscientes, Señor, de que esta época en que hemos entrado, para muchos son días donde celebran, donde están libres del trabajo, pero Señor, para ti no fue tal cosa. Señor, allí durante estos días tú exclamaste, tú sufriste, todo para que nosotros pudiésemos obtener la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Amén. Puede ocupar su lugar. En este día yo les quiero hablar sobre el tema, cuando tengas un día desagradable. ¿Cuántos han tenido días desagradables? ¿Cuántos han tenido días, que todo le va mal, verdad? Que uno piensa, mejor me voy, me acuesto de nuevo y me duermo porque todo me va mal. Nos despertamos tarde, la alarma no suena o sonó y usted lo estuvo ahí apagando. Deja las llaves en el carro atrancado y no sabe cómo entrar. O se viene y se le olvida el celular. Dios mío, que no le pase eso al pastor. Entra en pánico el pastor. Tiene que regresarse a agarrar su celular. Solo que a todos nos ha pasado un día desagradable, ¿verdad? Y no nomás uno, muchas veces como que vienen de 10 y 5 a la vez, ¿verdad? Días desagradables. En esta semana el niño de Maritza, sin yo preguntarle nada, él me dijo, el peor día de mi vida, tiene 5 años. El peor día de mi vida fue cuando vine aquí la semana pasada. Y le dije yo, ¿por qué? Es que andábamos preparando la comida para los pajaritos. Y en una de las cosas que yo hago es que le echo habanero, chile habanero especial que ordeno. Y le dije, mucho cuidado porque eso no lo toques, le dije. Y fue lo primero que hizo. Agarró la botellita y se la puso así. Y nomás una gotita que le cayó en el labio y con la lengua le hizo así. Andaba, pero bien enchilado el niño. Y me dijo el viernes me dijo, el peor día de mi vida fue cuando yo vine y te ayudé con los pájaros y me llené de chile. Cada uno de nosotros, aún los niños, pasan por días desagradables. Cada uno de nosotros pasamos por días que quisiéramos olvidar. Pero hermano, todo lo que usted y yo hemos pasado no se compara al día que Jesús pasó. Se llama, en inglés se dice Good Friday.
En español se dice Viernes Santo. Pero no hubo nada bueno de ese viernes, no hubo nada bueno que le sucedió a él durante ese tiempo. Nada agradable le sucedió. Incluso fue el peor día de la vida de Jesús. Pero él sabía que tenía que pasar por ese proceso. Él sabía que tenía que suceder lo que estaba ya para venir hacia él. Él sabía que lo tenía que pasar. Pero todo lo que usted y yo hemos pasado no se compara a lo que él tuvo que pasar. Ser entregado por uno de los suyos, uno de que estaba cerca de él, ser entregado por él. Ser maltratado, golpeado, acusado de cosas que no eran ciertas, pero todo esto lo tuvo que pasar por usted y por mí. Le quitaron la vestidura, lo golpearon, le pusieron una corona sobre su cabeza. Todo esto sucedió. Durante la noche lo llevaron, lo sacaron y lo llevaron ante Pilato para ser acusado. Era contra la ley tener corte durante la noche, pero a él lo sacaron de noche. Y toda la noche lo estuvieron acusando. Toda la noche estuvieron haciéndole tantas cosas, golpeándole, pegándole y diciéndole, si tú eres el rey, profetiza quién te ha dado ese golpe. Tantas cosas que él pasó. Eso realmente que yo puedo decir que es un día desagradable. Usted y yo los hemos pasado, pero nunca podemos decir que hemos pasado un día tal como ese. Amén. Pero yo quiero que ustedes vean una de las primeras cosas que Jesús hizo. En el versículo que hemos leído, Lucas 23:34, una de las primeras cosas que Jesús hizo, y Él nos da el ejemplo a usted y a mí, fue que Jesús soltó todo eso, el odio, el enojo quizás, el sentimiento, todo lo que él estaba pasando, él lo pudo soltar. Fue lo primero que él hizo. Dice allí Lucas, dice, hablando Jesús dijo, Padre, perdónalos. Ese es un ejemplo para usted y para mí. Tenemos que aprender a soltar las heridas del pasado. Amén. Lo habían desnudado, lo habían golpeado, le habían dicho cuánta cosa. Y la primera cosa en la mente de Jesús, de las 7 frases que él exclamó, lo primero que él dijo es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo primero que él estaba pensando era, tengo que perdonar a todos los que me han ofendido. Era lo primero. De todo lo que él dijo, lo primero que él estaba pensando, estando allí en la cruz, era Padre, perdónalos. Muchas veces, hermanos, usted y yo hemos sido ofendidos. ¿Cuántos han sido ofendidos? ¿Nomás yo? Todos hemos sido ofendidos. Pero hermanos, lo último que estamos pensando es de perdonar. Amén. Somos humanos y cuando nos ofenden, cuando nos hacen algo, no queremos perdonar. Pero lo primero que Jesús está haciendo aquí es que Él está soltando todas las heridas que hicieron contra Él, todo lo que le hicieron durante ese día, todo lo que le dijeron, todo lo que hicieron, todo lo que estaban pensando de Él. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjenme decirles algo y esto nos afecta a cada uno de nosotros. Muchas veces estamos orando por el esposo o por la esposa o por los hijos y Dios no contesta.
Estamos orando que el Señor los cambie, que el Señor los salve, pero hemos estado orando por 10, 14 años y siguen igual o aún peor. Déjenme decirles por qué. Me di cuenta en esta semana, preparándome, que es tan importante soltar esas ofensas. Es tan importante perdonar a quien nos ha ofendido. Leí un ejemplo de una esposa cristiana que oraba por su esposo, que era muy abusivo, que la golpeaba, que le decía cuantas cosas, que la humillaba. Y ella oraba y oraba por la salvación de su esposo, pero Dios no contestaba. Hasta que se dio cuenta que todavía en su corazón ella tenía amarguras. Se dio cuenta que en su corazón todavía estaban las heridas frescas en su corazón. Hermanos, Dios nunca va a contestar su necesidad a menos de que usted pueda perdonar. Amén. Y eso, yo creo que eso es lo más difícil para nosotros los humanos, perdonar y olvidar los que nos han ofendido. Pero lo primero que hizo Jesús fue exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, si nosotros queremos que Dios conteste nuestras necesidades, si usted quiere que su esposo cambie, si usted quiere que su esposa cambie, tiene que soltar. No podemos retener esas heridas. Y muchas veces nos hacemos dueños de las heridas. No, pero es que no saben lo que a mí me ha pasado. Y yo entiendo que probablemente mucha gente aquí ha pasado por cosas muy difíciles. Todos los hemos pasado, pero hermanos, tenemos que llegar al punto de poder soltar esas ofensas. Yo me puse a pensar, si en mi vida yo he tenido también ofensas que yo me he detenido, y la respuesta es sí. Yo he tenido personas que las tengo aquí escritas que me han ofendido, que han hecho algo en contra de mí, que han dicho algo, que han dicho algo que no es cierto o han hecho algo. Pero yo he aprendido, hermanos, que yo no puedo vivir en el día de ayer. Yo no puedo vivir con esas ofensas. Yo tengo que soltar esas ofensas. Yo tengo que perdonar a las personas. Y me puse a pensar, ¿habrá alguien en mi vida ahorita que los tengo allí en la lista negra? Pero hermanos, honestamente yo les puedo decir que no. Porque yo he aprendido a perdonar. Y muchas veces no es fácil perdonar. No es nomás decirle de los labios para afuera, yo te perdono. Es también de tener, de vivir, de poner los frutos hacia adelante, de enseñarle, de mostrarle a la persona, yo te he perdonado, yo te amo. Y olvidar lo que nos han hecho. Y fue lo primero que hizo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que aprender a perdonar a todos los que están tratando de arruinar nuestras vidas. ¿Sabe que hay muchas personas que quieren destruirlo a usted? Hay personas que no lo quieren. Hay personas que lo ven y, uy, me cae mal esa persona. Y no saben por qué le cae mal, pero le cae mal. Quieren arruinar sus vidas. Fíjense lo que dice Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La pregunta no es si vamos a tropezar, si alguien no nos va a caer bien. La pregunta es ¿cuándo? Porque si muchos, dice allí, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hay personas, hermanos, que quieren arruinar su vida
como estas personas que querían arruinar la vida de Jesús. Hay personas que usted no les va a caer bien, que van a querer que usted caiga, que usted fracase. Pero fíjese lo que dice Lucas 17:1. Parece que no está allí en la pantalla. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible. Van a venir tropiezos en nuestras vidas, hermanos. Es imposible. Van a venir. Pero fíjese lo que dice en la última parte. Mas hay de aquel por quien vengan. Hermano, van a venir tropiezos en nuestra vida. Van a venir días desagradables. Van a venir personas que quieren arruinar nuestro testimonio. Van a venir personas que usted no les va a caer bien, que le van a decir muchas cosas. Como decía mi mamá, le van a hacer la vida pesada. Mi mamá decía eso. Pero fíjese lo que dice Lucas. Dice, ay de aquel por quien venga. Hermanos, en esta vida todos vamos a sufrir, vamos a batallar. Pero hermanos, Dios nos da la solución. Y la solución es: cuando hayas sido ofendido, perdona. Perdona, simplemente. Y el perdonar no es de que estés allí llorando, yo la perdono, yo te perdono. No, el perdón genuino viene del corazón. Yo te perdono de todo corazón. Yo te perdono. Me olvido de las ofensas que has causado a mi vida. Ahora, el perdonar no es imposible, hermanos, porque Jesús mismo nos puso el ejemplo. Una de las cosas que yo he visto en la Escritura es que todo lo que el Señor nos pide a usted y a mí que hagamos, Él lo hizo primero. Él no nos dice que oremos simplemente nomás por orar. Él nos puso el ejemplo. Él oraba. Él no nos dice ayunen simplemente nomás por ayunar, porque Él nos puso el ejemplo primeramente. Él ayunaba. Él no nos dice ayuden al pobre, háblenles a estos y a los otros, porque Él mismo lo hizo. Todo lo que Él nos pide que hagamos es porque Él nos puso el ejemplo primeramente. Y aquí nos está poniendo el ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Hermanos, Jesús fue entregado, traicionado por su discípulo, por la persona que Él amaba. Jesús fue acusado falsamente por mucha gente. Por mucha gente que venía en contra de Él, fue acusado. Y todo de lo que le acusaban era falso. Jesús fue rechazado. Los que le habían dado la bienvenida en Jerusalén días antes, ahora le estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero aún a través de todo eso, el abuso que Él tuvo, la humillación que Él tuvo, a pesar de todo eso, Jesús pudo exclamar: Padre, perdónalos, perdónalos. Esa palabra perdón, hermanos, carga mucho peso, significa mucho. Pero yo me he dado cuenta que es una de las cosas que muchos de nosotros como cristianos no sabemos hacer. Lo podemos decir, pero nuestros hechos dicen algo más. Pero Jesús aquí demostró que no importaba el rechazo. Sus discípulos lo habían rechazado. Sus discípulos lo habían abandonado. Todas las personas que Él había ayudado no se encontraban ya allí. Pero Él pudo exclamar: Padre, perdónalos. Hay tres cosas que usted y yo tenemos que hacer con personas que nos han ofendido, con personas que nos han herido, con personas que nos han rechazado, con personas que nos han humillado. La primera cosa es orar por ellos. Orar por ellos. No maldecirlos, orar
por ellos. Dice Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el versículo 44 sigue diciendo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen, que nos aborrecen, y orar por los que nos persiguen. Jesús claramente aquí nos está dando el ejemplo. Hermanos, primeramente, con las personas que lo han ofendido, usted tiene que orar por ellos. Yo no sé si usted ha pasado por eso, pero yo lo he pasado. Qué difícil es. Yo les soy honesta, yo les soy transparente. Para mí no es muy fácil orar por alguien que me ha herido, pero he aprendido que lo tengo que hacer. Orar por esa persona, mencionar, no decir Señor bendice a tú sabes quién, no, Señor bendice, y decir el nombre de esa persona, orar por ellos, Señor, cualquier necesidad que esa persona tenga, Señor, yo estoy intercediendo, yo estoy orando. Tenemos que primeramente orar. Segundo, tenemos que bendecirlos. Bendecirlos quiere decir hablar bien de ellos. Hablar bien de ellos. La persona que le puso en la espalda, hablar bien de ella. Hablar bien de él. Hablar bien de la persona, bendecir a la persona que nos ha ofendido. Hablar bien de la persona que nos está acusando de algo falso. Yo creo que eso es lo peor, ¿verdad? Cuando lo acusan de algo que no es verdad. Que me digan que hice algo que sea verdad, lo acepto. Pero una persona, y yo creo que eso es lo que yo he más luchado. Personas que han dicho cosas de mí o de mi esposo o de mis hijas, de mi familia. Y yo sé que no es verdad, eso es lo que más me molesta. Pero me enseña la palabra del Señor, tienes que orar por ellos y tienes que bendecirlos. Tienes que hablar bien de ellos. Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que esto os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. A los que los aborrecen a usted, a los que hablan mal de usted. Siempre hay una persona, los que trabajan fuera de la casa, siempre hay una persona en el trabajo, ¿verdad? Que por alguna razón no encajan bien, ¿verdad? Le tienen celos, le tienen envidia. Ella vino, tomó mi posición, o a mí me hubieran dado esa posición y vino él y se lo dieron a él porque es americano. ¿Cuánta cosa pasa, verdad? Pero dice la palabra del Señor que debemos amar a vuestros enemigos y hacerles bien a los que nos aborrecen. Yo pasé por algo. Hace años había una persona que el daño no me lo había hecho a mí directamente, pero a una persona muy cercana. Y yo dije, el día que yo vea a esa persona, yo ya tenía lo que yo le iba a decir. Yo estaba bien enojada. Y yo dije que no me la vaya a topar en la tienda porque le voy a decir. En inglés se dice, I'm going to give her a piece of my mind. Le voy a dar parte de mi mente lo que yo estoy pensando. Y yo ya tenía todo lo que yo le iba a decir. Y me preguntaban, ¿y tú no la has visto? No, yo no la he visto. Ah, sí, yo sí en Walmart, allí la he visto cosas. Por 2 años Dios no permitió que yo la viera. Por 2 años. ¿Sabe por qué? Porque en mi mente yo ya tenía lo que yo le iba a decir y no era bueno. Yo no iba a mostrar mis frutos como cristiana. Yo no la iba a perdonar. Yo no sabía cómo aceptar a esta persona. Pero se llegó el día que el Señor me dio la oportunidad de ver.
a esta persona. Dice la palabra del Señor: amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. Yo no quería hacer eso. Yo quería decirle lo que yo quería decirle, y ya lo tenía todo programado aquí. Y yo andaba de compras en Ross, y yo andaba ahí, y usted sabe cómo se siente cuando alguien lo está viendo. Usted sabe que alguien lo está viendo. Y yo estaba allí y yo sentía como que algo caliente me estaba dando a mí. Y donde di la vuelta así, la vi de allí. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo: todo lo que has guardado aquí, ¿qué le puedes decir tú? Que ella no ha pasado. Ha perdido su hogar, ha perdido su esposo, ha perdido sus hijas, su testimonio está por el suelo. ¿Qué le puedes decir tú? Ella no se me acercaba. Yo me quedé allí y inmediatamente el Espíritu Santo habló a mi vida. Y yo la vi y ella no tomaba un paso hacia mí. Después me di cuenta que ella dijo: te tenía miedo, no sabía cómo ibas a reaccionar. Cuando yo la vi, lo único que pude hacer, acercarme a ella y abrazarla y decirle: perdóname, perdóname, porque yo tenía malos pensamientos de ti. Yo no estaba pensando bien. Yo no estaba pensando bien de ti. Yo quería decirte que eras de las peores, pero yo te perdono y yo te amo. Hermanos, todos vamos a llegar a un momento cuando vamos a tener que humillarnos. Ese fue mi tiempo para mí. Yo me tuve que humillar. Eso no era lo que yo quería decirle. Yo quería decirle lo que yo había ensayado por 2 años. Pero el Espíritu Santo me dijo: ¿qué le puedes decir tú que ella no ha pasado? Y hasta la fecha, yo la he perdonado. Tenemos que aprender a orar por ellos y bendecirlos, hermanos. Dice Romanos 12:14: bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldecir. Hermanos, muchas veces las personas nos ofenden y los maldecimos, decimos cosas malas en contra de ellos. Cuando una persona falla, cuando una persona peca delante de Dios, no es el tiempo para estar maldiciéndolos. No es el tiempo para estar diciendo cosas malas de ellos. Es tiempo de bendecirlos. La ofensa no había sido contra mí directamente, pero yo lo tomé muy personal. Pero el Señor me dijo: tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Y el Señor en este día nos dice nuevamente: tenemos que aprender a perdonar. La tercera cosa que tenemos que hacer es hacerles bien. Hacerles bien. Eso es lo que yo he aprendido de mi esposo. Siempre él me ha dicho: cuando te hagan mal, hazles un bien. Hazles un bien. Ay, qué difícil es, ¿verdad? Es difícil, no es fácil. Pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo. Es posible poder perdonar a las personas, orar por ellos, bendecirlos y hacerles bien. Amén. Ahora, el segundo versículo que yo quiero leer, la segunda frase que Jesús exclamó en la cruz, se encuentra en Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús, este es cuando Jesús estaba ya en la cruz. A un lado estaba un malhechor, al otro lado estaba el otro malhechor.
Uno de ellos le decía, si realmente tú eres el Hijo de Dios, si realmente tú eres Jesús, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro malhechor que estaba allí en la cruz, él reconoció quién era Jesús. Lo importante de que usted y yo reconozcamos quién es Jesús. Él supo que no era cualquier hombre. Él supo que no era otro malhechor, sino que él le dijo, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Este hombre es inocente. Y esas son las palabras que Jesús, estando en la cruz, hermanos, si yo estoy en tormento como él estaba en tormento, yo les estoy honesta, yo creo que yo no me estuviera acordando de perdonar a alguien o de decir las palabras que Jesús dijo. Pero nos enseña nuevamente Jesús la compasión que él tenía para la gente. Y dijo a Jesús, el malhechor hablando con Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto nos da una lección muy importante. Hay personas que no han aceptado a Cristo. Probablemente que hay personas en esta mañana que no han entregado sus vidas a Cristo. Este malhechor había cometido errores, había hecho cosas malas y ahora estaba pagando el precio por el crimen que él había cometido. Pero pudo reconocer quién era Jesús. Si tú estás aquí en esta mañana y no has conocido a Cristo como tu Salvador, no le has entregado tu vida, has estado a la distancia, no te has querido acercar a Él, en esta mañana yo te digo, reconoce quién es Jesús. Reconoce en esta mañana quién está aquí en este día. El malhechor reconoció. Él reconoció que él era el Hijo del Dios. Él reconoció y por tanto le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en la cruz Jesús todavía estaba evangelizando, hermanos. Aún colgado allí en los últimos momentos de su vida, todavía estaba tratando de ayudar a la humanidad. Si en este día hay una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, en este día yo le digo, este es el día de salvación. Dice la palabra del Señor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Allí en sus últimos momentos, Jesús pudo extenderle una esperanza a este hombre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a otras personas? Tenemos que ofrecerles estabilidad, algo sólido. Tenemos que darles algo sólido. Aquí Jesús le está dando algo sólido a este hombre. Le está diciendo, de cierto te digo. En otras palabras, tenlo por seguro lo que yo te estoy diciendo. Tenemos que darle a la humanidad algo sólido. La gente quiere algo que ellos puedan depender de eso. Hermanos, usted y yo somos la única esperanza para ellos. Usted y yo somos los pies de Jesús, las manos de Jesús, los ojos de Jesús. Usted y yo somos los únicos que podemos darles a las personas lo que ellos necesitan. Jesús en los últimos momentos les está diciendo a esta persona, de cierto te digo, tenemos que apoyar a las personas. Tenemos que apoyar. Muchas veces juzgamos a las personas, pero no los apoyamos. Muchas veces señalamos a las personas, pero no los apoyamos. Jesús lo apoyó diciéndole, hoy, a hoy, le da una esperanza, hoy. Primero le da el algo sólido, de cierto te digo.
con seguridad, créeme, de cierto te digo, que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, usted y yo tenemos que darle la salvación, tenemos que darles el plan de salvación a la humanidad que no tiene esperanza. ¿Quién les hablará a la gente si no es usted y yo? ¿Quién les dirá del amor de Cristo si no es usted y yo? En los últimos momentos, Jesús tuvo compasión por este hombre. En vez de decir otras cosas, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En vez de decir ayúdame a mí, dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Póngase de pie en estos momentos. ¿Habrá alguna persona aquí que no ha aceptado a Cristo como su Salvador? Que no ha entregado su vida. Hay oportunidad para ti en este día. Ese malhechor pensaba que no había esperanza para él. Él pensaba que allí en la cruz iba a ser ya lo último. Pero Jesús le dijo: no, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quisiera saber si hubiese una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, con todo ojo cerrado. Si hubiese una persona que no ha aceptado a Cristo, pero usted en este día dice: yo no estoy seguro. Yo quiero que usted levante su mano, yo quiero orar por usted. Si usted dijera en este día: no estoy seguro si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, yo quiero que levante ahí su mano donde usted está. Levántela en alto, quiero orar por usted. No le voy a invitar que pase aquí enfrente, solamente quiero orar por usted. Quiero darle algo sólido, quiero darle una esperanza en este día, y esa esperanza es Cristo, amén. Vamos a orar en estos momentos.